Bloque 2 que va a estar dedicado brevemente a literatura y a televisión también. Literatura, terminé Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Bueno, pues un librito, en mi opinión, bastante intrascendente. Pues Mark Twain tiene muy buena prosa, pero todo lo que se cuenta en el libro es anecdótico. Es un muchacho que tiene aventuras, es travieso, pues desvela un crimen, un asesinato cometido por un indio. A Mark Twain se le acusa de racista porque usaba la palabra nigger, que curiosamente viene del español negro. Cuando España monopolizaba el comercio de esclavos con Estados Unidos, a un nivel legal, porque el tráfico en sí solían realizarlo empresas inglesas más que nada, pero también algunas españolas, como la Compañía Gaditana de Negros. Pues cuando España tenía el monopolio de este comercio, la palabra que se usaba en Estados Unidos para designar al esclavo negro era la misma que en español, negro, que en inglés es negro, pero escrito igual. Y eso por degeneración fonética acabó siendo nigger. Y es una palabra que usa Twain a menudo en los diálogos. Creo que en la narración no, pero es la que usa coloquialmente los personajes. Y como es una palabra tabú hoy día en Estados Unidos, pues eso lo desprestigia un poco a él, teóricamente. Y bueno, pues en esos libros se refleja la mentalidad de un estadounidense de finales del 19. Tampoco es una cosa ahí tan particular, no es para escandalizarse. Pero bueno, desde la perspectiva de hoy sí que se puede ver como racista, etcétera. Bueno, eso a mí me da igual. A nivel narrativo, pues me parece un libro trascendente, como he dicho. Que es un pequeño clásico y creo que es lectura obligada en las escuelas de Estados Unidos, pero ya, bueno, pues me parece bien. Igual que en España obligan a leer El Quijote. Lo que pasa es que El Quijote es bastante mejor libro que Tom Sawyer, pero las lecturas obligadas en la adolescencia es una receta bastante eficaz para que la gente odie la lectura. Quizá puedas enseñar fragmentos de los libros en clases de literatura y contextualizarlos y enseñar a leer, porque El Quijote yo creo que es un libro que se disfruta en la edad adulta cuando puedes apreciar el léxico que tiene, que es bastante cercano al español del siglo XXI, pero para un adolescente es una cosa muy alienígena. Entonces es difícil que lo disfrutes, siendo un libro que está escrito en tono cómico y que te puedes reír mucho con él si entiendes el lenguaje que se usa ahí. En fin, no, no hizo mucho por mí Tom Sawyer. Mark Twain de momento lo tengo en la lista de sobrevalorados hasta que se demuestre lo contrario. Luego leí un libro de Arthur C. Clarke, el autor británico célebre de ciencia ficción, autor de 2001 y otras. Tiene varias sagas. El libro que leí es El fin de la infancia, que en inglés debe ser The End of Childhood. Y está bastante bien. Trata de qué ocurriría si la humanidad entrara en contacto con una civilización alienígena no hostil, pero incomparablemente superior en lo tecnológico y lo intelectual. Y lo que ocurre en esta novela es que los alienígenas toman la tutela de la humanidad.
anulan prácticamente todos los gobiernos nacionales, instauran obligatoriamente un gobierno mundial e intentan llevar a la humanidad a la especie humana, no la raza. Eso está mal dicho. La humanidad es una especie, no una raza. Intentan llevar a la humanidad al siguiente estadio de evolución a lo largo de décadas. Es interesante las reflexiones que tiene. Clark es un poco ingenuo en el sentido de que cree que la tecnología es la solución a todos los problemas y que proporciona un bienestar ilimitado, pero claro, las cosas no son tan simples. También tiene esa visión un poco tontorrona de que los militares son malos por defecto, lo cual no es así. Y esa visión tan negativa del armamento nuclear, pues es una cosa que está inventada y que está ahí, que hay que convivir con ella. Ni tenerlo nos convierte en una especie que se va a autodestruir, ni no tenerlo nos haría felices. Porque antes de las armas nucleares no éramos felices tampoco, o sea, ni felices ni infelices, pues éramos una especie que se peleaba entre ellos, entre las naciones, así sigue siendo. Sí, Clark pone mucha fe en el poder de la ciencia, que es algo muy típico de los escritores de ciencia ficción. A nivel técnico no es lo que se llama ciencia ficción dura, el tipo no tiene unos conocimientos así profundos. Y algunas predicciones que hace son muy fallidas. Por ejemplo, el hecho de que se siga usando papel en el año no sé cuántos, en vez de comunicaciones electrónicas y pantallas y demás. Bueno, eso pasa mucho con estos escritores de mediados del siglo XX que no llegaron a predecir la revolución digital. Algunos sí, pero normalmente se creían que seguiríamos en un mundo de imprimir documentos y demás, lo cual obviamente pues ya no es así, no en el año 2100 ni 2200, sino ahora. Y pese a todo, el libro es bueno, es muy especulativo, sobre todo hacia la parte final. Cuando digo especulativo me refiero a que explora posibilidades de lo que podría ocurrir en el futuro que son muy interesantes, ¿no? ¿Qué ocurriría si los humanos llegamos a desarrollar un poder mental muy superior al que tenemos actualmente y la existencia que llevamos ahora deja de tener sentido, ¿no? E intentamos integrarnos en realidades más trascendentes? Pues Clark nos plantea todo esto en esta novela, El fin de la humanidad. Y está bien, también la forma en que podríamos relacionarnos con unos aliens mucho más inteligentes que nosotros está bien planteado, porque los extraterrestres al principio ni siquiera se muestran físicamente, tardan 50 años en mostrarse como son, y se da una explicación bastante ingeniosa a eso. El libro, ya digo que en ciertos aspectos dices, uy, este tío no se entera, pero en otros es bonito, es interesante, te hace pensar qué es lo que tiene que hacer la ciencia ficción. La ciencia ficción no se trata tanto de predecir el futuro, sino de hacernos pensar qué posibilidades tiene el ser humano cuando avance mucho a un nivel tecnológico, a un nivel mental, filosófico, y en ese aspecto es una buena novela que cumple perfectamente su cometido. Me gustó. Y ahora estoy leyendo el primer libro de Patricia Highsmith, que es una autora de intriga muy célebre, que empezó a escribir en los 50, y por ello quizá tenía menos servidumbres en el aspecto comercial que otros autores,
contemporáneos. El libro que estoy leyendo es Extraños en un tren y es bastante interesante. La premisa, creo que... Sí, hay una película que no recuerdo quién es el director. Y la premisa es que dos hombres se conocen en un viaje en tren. Uno es arquitecto y el otro es como un ocioso, un hijo de una familia rica. Y este ricacho pues le cae en gracia el arquitecto y que le ha contado un poco su vida, se está divorciando y la mujer es una bruja que le está haciendo de lastre en todo su desarrollo personal. Y el rico, a su vez, odia a su padre, pues, le parece que le está amargando la vida. Y entonces este millonario o acomodado, potentado, le plantea al arquitecto un asesinato doble. Él mata a su mujer y el arquitecto mata al padre del tipo. Y dice que así se van a resolver los problemas de ambos y que será indetectable para la policía porque ellos nunca se han conocido antes y nadie va a poder establecer una motivación ni una conexión entre los dos personajes. Y bueno, no os cuento lo que pasa. Luego sí os cuento que hay asesinatos en el libro. Pero más que una novela sobre crimen, el libro trata sobre el fenómeno de la culpabilidad. Igual que Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que a mí es un libro que no me gusta nada. Me parece tremendamente largo para lo que cuenta y aburridísimo. Me costó mucho terminarlo. Y esta novela trata sobre lo mismo, sobre la culpabilidad que siente alguien cuando mata. Lo que ocurre es que este relato más contemporáneo que el de Dostoyevsky para mí está bastante mejor planteado y psicológicamente es más profundo y más acertado y examina muy bien cómo alguien puede degenerar psicológicamente por esa culpa que es inlavable. Me acabo de inventar una palabra, de matar a alguien. Eso es irreversible, no tiene perdón posible. Tú matas a alguien y eso ya es así para siempre. ¿Y cómo puede afectar eso a la psique de alguien? Pues obviamente es un tema interesante que Highsmith lo trata bien. Yo no he terminado el libro aún, pero es una lectura bastante absorbente. A nivel prosa está bien. Bueno, pues Highsmith peca de lo que pecan muchos otros autores. A veces se meten en descripciones poco claras que aportan muy poco a la narración, pero eso le pasa a casi todos los escritores, a casi todos los novelistas. Se meten a describir cosas y las escriben mal, tú te lías y eso no aporta apenas al relato. Si tú estás en un cuarto con 3 personas, di esta escena se desarrolla en un cuarto con 3 personas y ya está. El resto ya te lo imaginas tú, no hace falta meterte en más detalles que si tú no los verbalizas muy bien no vas a reflejar bien la escena y es relleno del texto. Pero es un buen libro, Extraños en un tren y me estaba gustando mucho hasta ahora. Y desde que he vuelto del viaje he visto muy poquito cine, pero sí bastante televisión. Bueno, televisión. Series. Y os voy a hablar de 2 series que en mi opinión son bastante buenas. Una es El Mentalista y otra es House. Pues House es mucho más conocida, pero bueno. El Mentalista es una serie que tuvo bastante éxito, acabó hace como 5 años, 4 o 5 años. Y la premisa está muy chula. Pues
Un mentalista, como sabréis, es una variedad de mago, como Anthony Blake, pero no hacen prestidigitación, no hacen normalmente juegos de naipes, aunque algunos mentalistas son buenos con los naipes y hacen trucos. El de la serie los hace, de hecho. Pero su show principal, su habilidad, es que hacen lo mismo que los videntes de toda la vida. Una técnica psicológica que se llama lectura en frío, que consiste en que tú, al conversar con alguien, a través de sus palabras y de su gestualidad, puedes adivinar con bastante precisión datos acerca de su vida, si es una persona segura, insegura, la relación con sus seres cercanos, todo esto en rasgos generales. Obviamente no vas a adivinar el número de su tarjeta de crédito, ni detalles así ultra específicos, pero cuanto mejor es el mentalista y más habla con la otra persona, más puede deducir del interlocutor. Eso se llama lectura en frío. Y cuando un mentalista como Anthony Blake hace un show contigo, pues todo lo que adivina, aparte de los trucos de magia clásicos, que son unas técnicas ahí semisecretas para sorprender al público y adivinar cartas y todo eso, pues aparte de las técnicas clásicas de magia, pues tienen sus propios trucos para acertar cosas sobre ti y predecir cosas que tú vas a hacer, y entonces parece que tienen poderes paranormales, pero no. Realmente lo que han hecho es usar lo que tú transmites a nivel subconsciente para predecir comportamientos y deducir cosas sobre tu persona. Bueno, pues la premisa del show El Mentalista es que este personaje que se llama... El protagonista se llama... no me acuerdo. El actor se llama Simon Baker. Es el rubito este australiano que tiene tan buena pinta. El caso es que él es un mentalista, el prota, que se dedica a esto, a espectáculos de magia, se gana la vida con eso. Y un día tiene la desgracia de que un asesino en serie pues mata a su mujer y a su hija. John el Rojo es el asesino, Red John. Patrick Jane es el nombre del personaje protagonista. Y entonces el tipo se convierte en una especie de... sin techo, o sea, se traumatiza. O sea, has matado a tu mujer y a tu hija, pues tu vida ya carece de sentido y está hecho mierda. Y la policía lo encuentra en este estado lamentable un día. No me acuerdo por qué, porque hace tiempo que vi el piloto. El tipo, ya digo, es prácticamente un sin techo, está hecho mierda, pero ellos, los policías que están investigando un asesinato, pues se lo llevan a acompañarlos porque no saben muy bien qué hacer con él, y el tipo les colabora eso es un americanismo. El tipo colabora con ellos en la resolución de un asesinato usando sus habilidades. Y entonces se dan cuenta de que les puede ser útil en otros casos. Y entonces lo nombran asesor extraoficial de la policía. Y él a cambio les pide que le ayuden a investigar la muerte de la mujer y de la hija. Y con esa premisa se sacan 6 temporadas. La serie es muy divertida, está muy bien, pues el tipo Simon Baker pues lo borda, es el papel más célebre que él ha tenido. Ha hecho pelis, ha hecho series, pero está 100% identificado con este papel de Patrick Jane. Luego su contraparte femenina lo hace genial también, que es la agente Lisbon, que es una actriz que está francamente bien también, no recuerdo su nombre ahora. Pero es una mujer de estas que te transmite, tiene como un aire maternal, pero es atractiva también. Funciona muy bien, tienen mucha química entre los dos.
pues tienen la misma tensión de todas las series policíacas modernas de un hombre y una mujer que juegan con la intriga de si se van a liar, si no. Siempre hay una tensión sexual no resuelta. Eso ocurre en Castle, ocurre en Bones, en todas las que. Prácticamente en todas las series policíacas de hoy día, eso se ve. Es la misma premisa. Pero aquí funciona muy bien. Hay un reparto de secundarios que también es estupendo. Y es curioso porque suele ser una fórmula muy que se altera muy poquito. Pues suelen ser 3 hombres y 2 mujeres, el reparto principal, y luego personajes más secundarios. Pero aquí en El Mentalista es esta pareja que digo, que es Jane y la agente Lisbon, y luego 2 policías más, que son como el tonto y el listo, el agente Cho y uno que es galés. Y luego otra policía que está buena, pelirroja, y ya está. Con eso mantiene una dinámica muy divertida. Yo creo que eso es lo mejor que pueden hacer las series. En cuanto pueblas demasiado el reparto, ya se vuelve aburrido eso. No funciona tan bien. Y he visto hasta la temporada 5, la penúltima, que es un poco donde se resuelve la trama principal, de si pillan al asesino o no, y de si se lían estos o no. Termina muy bien esa temporada, es muy satisfactoria. Y la sexta yo creo que está un poco ahí como para ya recrearte en el gusto de que todo ha terminado más o menos bien y para aprovechar el éxito. Pero básicamente la historia termina en la 5, a mí me ha gustado mucho. Sí que hay que tener en cuenta que estas series no son realistas. Tiene un componente de realismo, pero siempre todo está muy supeditado a que el guión sea emocionante, y entonces Patrick Jane, que es un tipo que adivina todo de la gente y es el más listo de la clase siempre, pues cuando le conviene el guión no adivina, y le engañan y sigue la pista que no es y se mete en situaciones muy peligrosas. Bueno, pues esos son truquitos de guión que ocurren en prácticamente todas las ficciones. Es como el cómic de superhéroes. Pues cuando le conviene al guionista a un héroe puede hacer una cosa, y cuando no le conviene pues ya no puede hacerla o se le olvida. Son convenciones del género. Y House pues también está muy bien, todo el mundo conoce esa serie. Es un médico de diagnóstico, no recuerdo cuál es su especialidad exactamente, pero su trabajo es encargarse de los casos más difíciles de su hospital y curar a la gente. Pero el tipo es ultra selectivo en los casos que escoge. Dice, no, esto es muy vulgar, no me interesa. Solo quiero este que tiene la enfermedad rara que nadie sabe lo que es. Lo que pasa es que también intercalan sus horas de clínica, de medicina general, para hacer un contraste cómico, porque el tipo tiene que hacer una serie de horas semanales con pacientes normales, y eso él lo odia porque es misántropo, y entonces eso conduce a situaciones cómicas. El tipo es muy borde y es como muy directo con los pacientes y los humilla, pero bueno, nunca les da el diagnóstico malo. El tipo siempre lo clava y dice, mira, esto es lo que tienes que hacer para curarte, pero eres gilipollas, o me estás tocando los huevos. Eso con los pacientes normales. Luego con los que son así los casos raros, pues tiene un equipo de 3 subalternos, una mujer y 2 hombres, y entonces la estructura de los capítulos siempre es la misma. Les llega un caso ahí rarísimo y empiezan a especular con lo que puede ser, con lo que no. Le dan un tratamiento que casi siempre la alternativa es que o cura al paciente o lo mata. Entonces, si no es el tratamiento bueno, lo tienen que cortar enseguida porque el paciente o la paciente entra en una crisis tremenda. Es muy parecido siempre, en ese sentido es muy formulaica. Pero el personaje es muy divertido, es muy políticamente incorrecto, es muy borde. El tipo está amargado porque lo dejaron cojo porque le diagnosticaron mal un trombo en la pierna. Entonces el tipo
es obsesivo, está obsesionado con siempre encontrar el diagnóstico correcto y curar a los pacientes, pero al mismo tiempo pues evita el contacto humano con ellos todo lo posible, y en muchos capítulos pues el paciente no conoce a House hasta que ya llevas más de la mitad del capítulo. El tipo se mete ahí en la habitación cuando ya no le queda más remedio para ver al paciente en persona, y el enfermo le dice: ¿usted quién es? Ah, pues soy el doctor House. Y el reparto, ya digo que los personajes están distribuidos igual que en El Mentalista. Son 4 hombres y 2 mujeres. Sí, o sea, casi lo mismo. En vez de 3 hombres y 2 mujeres, 4 hombres y 2 mujeres. Luego más adelante entra la chica esta guapa, esta que tiene los ojitos así claros, Olivia Wilde. Pero bueno, eso ya es mucho más adelante. Solo he visto la primera temporada. Pues House, en los aspectos médicos, por lo que he leído, es todo muy ficticio. Casi cualquier serie de médicos de la tele va a ser más de la mitad inventado, en el aspecto de que lo que interesa es que lo que tú ves en pantalla sea muy dramático. Y raramente esas circunstancias tal cual se van a dar en la vida real, y además los diagnósticos son medio inventados. Bueno, no son series para aprender medicina, son series con un trasfondo médico que lo que quieren es crear a lo largo de 45 minutos una tensión en el espectador o un entretenimiento. Y el paciente además pues casi siempre se salva, no siempre, pero casi siempre se salva, y el doctor queda como el más listo, etcétera. Pero el personaje en sí de Gregory House es muy divertido, es bastante original. Y el tipo probablemente sea uno de los pocos personajes de la ficción televisiva de las últimas décadas que podríamos identificar como adscrito al individualismo, si quieres al liberalismo. No quiero politizar el tema, pero incluso en un capítulo hay un político que aspira a presidente, un negro, que se parece a Obama, que le pregunta a House: ¿usted es republicano? ¿Por qué se mete tanto conmigo? Y eso es porque House es un gran defensor de la responsabilidad individual y de cargar con las consecuencias de lo que tú haces, y es brutalmente honesto, ¿no? El tipo no tiene así como condicionantes sociales, le da igual todo, vive solo, está ahí amargado. Que es un poco el contrario de la filosofía actual, de no ofender a nadie, de que nadie es responsable de nada. No te preocupes, te vamos a proteger, te vamos a cuidar. Y este no, su filosofía es: oye, échale cojones a la vida es cruel, la vida es mala, y toma tus propias decisiones. Es interesante. La serie es desde el 2003, que ya son casi 20 años, a lo tonto, y probablemente si se emitiera hoy día no estaría bien vista. Era un personaje que hace 20 años podía hacer gracia, pero hoy día con la dictadura de lo políticamente correcto, pues el tipo lo sacaría en la antena rápido, porque hace bromas de raza, hace bromas de sexo. Se encuentra con Cady, que es la jefe, la directora del hospital, y dice: vas enseñando las domingas, me estás excitando, contrólate, tápate un poco. Pues ese tipo de bromas hoy día serían muy mal vistas en televisión. Entonces, sí, me ha gustado la serie, solo he visto la primera temporada, no sé si veré más, probablemente sí, pero me voy a tomar un descanso porque, bueno, ese aspecto de medicina medio inventada me echa un poco para atrás, pero como personaje me atrae mucho, la interpretación es muy buena, la intriga entre los personajes es muy interesante, ¿no? Porque hay una doctora que está enamorada de él, una jovencita muy guapa. Bueno, esas son cosas que probablemente no pasarían en la realidad, pero le dan mucha salsilla a la serie.
el actor lo borda, el Hugh Laurie, que es un británico haciendo acento americano. Te lo pasas muy bien, pues sí, muy recomendable. Como entretenimiento puro. Ya sé que es antiguo y todo, pero bueno. Al que no lo haya visto, pues es una serie disfrutona. Y ya está, hasta aquí el segundo bloque.